A ver, ¿se imaginan un momento, uno solo, en que un único buque de guerra chileno, una maravilla tecnológica de su tiempo, navegara miles de kilómetros y que llegara a plantarse frente a una flota estadounidense y cambiara, bueno, al menos por un momento, el curso de una crisis internacional? Suena como a novela, ¿verdad? Exacto. Suena a ficción histórica. Pero mira, ocurrió. Hoy nos vamos a meter de lleno en un capítulo notable y la verdad poco explorado, la intervención de Chile en Panamá allá por 1885. Precisamente. Y es fascinante porque vamos a desentrañar este episodio basándonos en textos históricos que lo rescatan un poco del olvido. ¡Qué bueno! Vamos a analizar el contexto, ¿no? ¿Qué llevó a Chile a tomar una acción tan decidida y tan lejos de sus aguas? Lejísimos. El protagonista, claro, es el crucero protegido Esmeralda, no hay duda. Pero la historia es más que el barco. Es geopolítica, es tecnología, es la proyección de poder en el Pacífico del siglo XIX. Entonces, nuestra misión hoy, en esta conversación, es ir un poquito más allá de la anécdota, ¿cierto? De acuerdo. Queremos entender las motivaciones de fondo, el impacto real que tuvo esta intervención y, quizás lo más importante, por qué un evento que muestra una cara tan asertiva, diría yo, de la historia chilena, a menudo queda como en las sombras. Ujú. Así que, para empezar, viajemos a ese año, 1885. ¿Cuál era la situación de Chile en ese momento? ¿Cómo estaba el país? Mira, estamos hablando de un Chile bien distinto al de hoy. Recién había terminado, victorioso además, el conflicto armado del Pacífico. Eso fue unos años antes, en 1883. Claro. Y esto significó, bueno, no solo una expansión territorial gigante hacia el norte, con zonas muy ricas en recursos, sino también una reconfiguración profunda de su posición estratégica y militar en la región. Y me imagino que parte clave de esa nueva posición era su armada, ¿o no? Fundamental, totalmente. El conflicto armado fue como la prueba de fuego para la Armada de Chile. Salió de ahí enormemente fortalecida, modernizada, bueno, al menos si la comparamos con los vecinos directos. Claro. Para 1885 era sin duda alguna la fuerza naval más poderosa del Pacífico Sur, y una de las más avanzadas, si no la más avanzada, de toda América Latina. Se había ganado un respeto bastante considerable en los círculos navales internacionales. ¿Y en el corazón de esa armada tan poderosa estaba el Esmeralda? Las fuentes lo describen casi como, no sé, como un arma revolucionaria para su época. ¿Qué lo hacía tan especial? Es que el Esmeralda no era un buque más, ¿entiendes? Era un símbolo del nuevo estatus naval de Chile y además una pieza de ingeniería militar de vanguardia realmente. ¿Se construyó acá? No. Se encargó a astilleros británicos, específicamente a W.G. Armstrong Mitchell & Co. en Elswick. De hecho, representaba el primer ejemplo de lo que después se conoció como el crucero Elswick, un diseño que influyó muchísimo en la construcción naval que vino después, a nivel mundial. Wow. ¿Y qué características técnicas lo hacían tan disruptivo? Mencionaste que era un crucero protegido. ¿Qué significa eso exactamente? Exacto. A ver, el término protegido se refiere a una innovación que fue crucial. Una cubierta blindada, pero curva, como si fuera un caparazón interno, ¿cachai? Ah, ya. Que se extendía sobre las partes vitales del buque. Las máquinas, las calderas, los depósitos de munición, todo eso. O sea, lo importante estaba cubierto. Justo. Eso le daba una protección súper significativa contra los cañonazos de la época, sobre todo los que caían como más en picada, ¿no? Claro. Y además combinaba esta protección con una velocidad muy alta, sobre los 18 nudos. Algo excepcional para un barco de ese tamaño y con blindaje en 1885. Y su armamento principal, cañones Armstrong de 10 pulgadas. De lo más potente que había. O sea, resumiendo, era rápido, estaba bien protegido donde importaba y además pegaba fuerte. Exactamente. Las fuentes mencionan una anécdota quizá un poco exagerada, pero igual es gráfica, sobre su potencial ofensivo. ¿Te suena? Sí, circula esa referencia. Se basa en comentarios de expertos navales de la época y sugiere que, en teoría, el Esmeralda podría haber navegado hasta la costa oeste de Estados Unidos. Así nomás. Sí. Y haber causado daños importantes en una ciudad como San Francisco, por ejemplo, con relativa impunidad. O sea, sin que las defensas costeras o los barcos que tenían ahí
pudieran hacerle mucho. Increíble. A ver, probablemente es una hipérbole, ¿no? Una exageración, pero ilustra perfecto la percepción de superioridad tecnológica que proyectaba el buque. Daba esa impresión. Es que el contraste debe haber sido brutal si pensamos en la flota que tenía Estados Unidos en el Pacífico en ese tiempo. Abismal. Mira, la Marina estadounidense, aunque era grande en números totales, estaba como en un periodo de transición. Y en el Pacífico, su escuadra era principalmente de buques más viejos, muchos con casco de madera o de hierro. Más lentos, me imagino. Mucho más lentos, con artillería menos moderna y, clave, sin el tipo de protección blindada que tenía la Esmeralda. Simplemente no tenían, en ese momento y en esa zona específica, un barco capaz de enfrentarse de igual a igual al crucero chileno. Esa asimetría tecnológica es fundamental para entender lo que pasó después. Perfecto, entendido el poderío chileno y su buque estrella. Ahora, vámonos al escenario de la crisis. Panamá, 1885. ¿Cuál era el ambiente ahí? ¿Qué estaba pasando? Panamá en esa época era un departamento de los Estados Unidos de Colombia. Una nación que la verdad luchaba por mantenerse unida en un territorio enorme y geográficamente súper complicado. Claro. Y el Istmo de Panamá era vital estratégicamente hablando. Era la ruta terrestre más corta entre el Atlántico y el Pacífico. Se usaba muchísimo desde la fiebre del oro en California, sobre todo con el ferrocarril de Panamá, que además lo habían construido con intereses estadounidenses. ¿Y Estados Unidos tenía los ojos puestos ahí, en ese punto neurálgico? Totalmente. Washington veía con un interés cada vez mayor la posibilidad de controlar esa ruta interoceánica más directamente. Apoyaba, de forma más o menos disimulada, las ideas separatistas de algunos sectores panameños que querían independizarse de Bogotá. Calculando que un Panamá independiente sería más fácil de influenciar, supongo. Exacto. Sería presumiblemente más permeable a la influencia y al control de Estados Unidos. Pero había otro actor metido ahí, uno europeo, ¿no? Así es. Ferdinand de Lesseps, el mismo que construyó el Canal de Suez. El famoso. El mismo. Había empezado, con una compañía francesa, un proyecto súper ambicioso y carísimo para construir un canal a nivel en Panamá. Y esto, claro, generaba una incomodidad enorme en Estados Unidos. Me imagino. Lo veían como una posible incursión colonial europea en su patio trasero, por decirlo así. Iba en contra de los principios de su política exterior, la famosa doctrina Monroe. Veían el proyecto francés casi como una ofensa personal. Entonces tenemos un cóctel bien complejo. Colombia tratando de mantener su territorio unido, Estados Unidos buscando influencia y apoyando la separación, Francia con unos intereses económicos y de ingeniería gigantescos metidos en el canal, y Chile. ¿Dónde entra Chile en todo esto? ¿Qué motivó que se metieran? Aquí es donde la historia se pone súper interesante y revela mucho sobre cómo se veía Chile a sí mismo en esa época. La preocupación principal de Chile no era ideológica, ¿eh? No era por simpatía con Colombia ni nada parecido. Ah, ¿no? No, era eminentemente pragmática. La estabilidad del istmo era crucial para el comercio y las comunicaciones chilenas. Piensa que después del conflicto armado del Pacífico, el comercio marítimo era vital para la economía chilena. Claro, la salida al mar era todo. Exacto, y cualquier interrupción del tránsito por Panamá, ya fuera por peleas internas allá o por intervenciones extranjeras, afectaba directamente los intereses chilenos. Así de simple. O sea, era una cuestión de interés nacional puro y duro, mantener abiertas las líneas de comunicación y comercio. Fundamentalmente eso. Pero hay otra capa, y quizás esta es más significativa todavía. La decisión de mandar a la Esmeralda no fue solo para proteger el comercio, ojo, fue una calculada demostración de poder naval. Ajá. Y de capacidad de proyección de fuerza a nivel regional. Era una forma de decirle a las otras potencias, y especialmente a Estados Unidos: ojo, Chile es un actor relevante en el Pacífico. Tenemos intereses propios y tenemos la capacidad militar para defenderlos y hacernos respetar incluso lejos de nuestras costas. Una jugada diplomática con respaldo de cañones, por así decirlo. Bien audaz, ¿eh? Considerando el peso que ya tenía Estados Unidos. Muy audaz. Entremos ahora en el detalle de cómo fue esa intervención chilena, cómo se desarrolló. Bueno, la decisión se tomó y se actuó rápido. El 10 de abril de 1885, el Esmeralda, que iba al mando del capitán de navío Juan Esteban López, zarpó de Valparaíso. Directo a Panamá. Directo a Panamá. La misión era clara: evaluar la situación allá, proteger los intereses chilenos y, sobre todo, actuar como un elemento disuasorio. Poner presencia. Y llegaba. ¿Cómo fue recibida?
¿Qué pasó cuando apareció la Esmeralda? El crucero llegó a la bahía de Panamá el 28 de abril. Y aquí pasa lo que las fuentes históricas destacan como el momento clave, el momento culminante. A ver. La mera presencia de la Esmeralda parece que fue suficiente para cambiar la dinámica local de forma significativa. No hay registros de que hubiera ningún enfrentamiento directo, ningún disparo, nada. Pero qué increíble que la simple aparición de un barco, por muy avanzado que fuera, tuviera ese efecto, como paralizante. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo lo vieron los comandantes gringos ahí? ¿Por eso? Sí. Reconoció al tiro la superioridad táctica y tecnológica de la Esmeralda. O sea, enfrentarse a él habría sido, en el mejor de los casos, una apuesta súper arriesgada y probablemente desastrosa para ellos. Claro, no tenían cómo. No tenían cómo. Entonces, ante esa realidad militar que era ineludible, y quizás también por temas diplomáticos para no escalar la cosa con una potencia naval respetada como era Chile en ese momento, bueno, optó por la prudencia. El comandante estadounidense fue prudente. ¿Y cuál fue la consecuencia directa de esa prudencia? ¿Qué pasó en la práctica? Bueno, las acciones más directas, más intervencionistas que Estados Unidos parecía estar pensando en hacer para apoyar a los rebeldes separatistas panameños quedaron en pausa. Se frenaron. Se frenaron. La flota estadounidense adoptó una postura más pasiva, se replegó tácticamente. Y en esencia, la intervención chilena logró su objetivo inmediato: estabilizar la situación por un momento y disuadir una acción unilateral de Estados Unidos que pudiera haber perjudicado los intereses chilenos de libre tránsito por el istmo. Es que es realmente notable. Un solo buque logrando que una potencia como Estados Unidos reconsiderara sus pasos, en un escenario tan crítico. Si conectamos esto con el panorama general que describías antes. Exacto. El episodio va mucho más allá de ser una simple anécdota naval. Demuestra de forma súper concreta cómo la inversión en tecnología militar avanzada, en este caso la Esmeralda, podía darle a una potencia considerada mediana, como era Chile, una capacidad de influencia geopolítica, desproporcionada en una crisis específica. Claro. La superioridad tecnológica funcionó como un multiplicador de fuerza. Inclinó la balanza del poder local, aunque fuera temporalmente, y le permitió a Chile proyectar su voluntad diplomática de manera efectiva. Fue una señal clarísima de que Chile no solo tenía una armada moderna en el papel, sino que estaba dispuesto a usarla estratégicamente. Una historia poderosa, sin duda. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta que planteaban los materiales que revisamos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué un episodio como este, que proyecta una imagen tan distinta de Chile en el escenario internacional, no suele formar parte del relato histórico que se enseña habitualmente? Se habla mucho del conflicto armado del Pacífico, obvio, pero esta demostración de poder que vino después es mucho menos conocida. ¿Qué implicaciones tiene este olvido? Es una pregunta crucial, sí, y toca el corazón de cómo se construye la memoria histórica de una nación, ¿no? La respuesta seguro que es compleja, tiene muchas caras. No se trata, como bien decías al principio, de caer en un nacionalismo simplista ni en la nostalgia por un poderío pasado. El objetivo no es glorificar nada. Claro, es comprender. Es comprender, entender la película completa, no solo algunas escenas. Exacto. Una posible razón de esta omisión relativa podría ser que las narrativas históricas suelen privilegiar ciertos hitos. Las guerras fundacionales, las crisis internas, las grandes reformas. Lo más grande, digamos. Claro, y quizás episodios como el de Panamá, que representan una proyección de poder exterior más puntual, más diplomática incluso, quedan como en segundo plano. También podría influir cómo encaja o cómo no encaja con la imagen que después el país ha construido de sí mismo. Quizás una imagen más enfocada en el desarrollo interno o en otros aspectos de su política exterior. No sé. Y conocer estos hechos, ¿cómo podría enriquecer nuestra comprensión actual de Chile y su historia? Lo fascinante aquí es cómo este evento desafía cualquier idea de que Chile haya sido históricamente un actor pasivo o meramente reactivo en la arena internacional. Para nada. Demuestra agencia, demuestra capacidad de iniciativa, una visión estratégica que iba más allá de sus fronteras inmediatas. Incorporar estas historias nos da una perspectiva mucho más rica, más matizada, de la trayectoria del país. Nos permite entender que la posición de Chile en el mundo no ha sido estática. Ha habido momentos de afirmación, momentos de influencia regional considerable, y respaldados por capacidades concretas, como una armada tecnológicamente avanzada. Entonces, el valor no está solo en saber qué pasó,
sino en lo que eso revela sobre las capacidades, las ambiciones, incluso la autopercepción del país en un momento determinado, y cómo esa comprensión puede dialogar con nuestro presente. Precisamente. No se trata de revanchismo, para nada, sino de entender la complejidad histórica, darse cuenta de que las naciones latinoamericanas, a pesar de las asimetrías de poder con las grandes potencias globales, han tenido momentos y han desarrollado herramientas para navegar el escenario internacional y defender sus intereses, y de formas que a veces son sorprendentes. Totalmente. El caso del Esmeralda es un ejemplo súper elocuente de cómo la tecnología, la diplomacia y la audacia pueden interactuar para crear ventanas de influencia. Y el principio que está debajo de eso, de cómo la inversión tecnológica focalizada puede alterar equilibrios geopolíticos, bueno, eso sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Hagamos una breve recapitulación para asentar las ideas clave antes de cerrar. Estamos en 1885. Ajá. Panamá, que era parte de Colombia, es un foco de tensión. Están los intereses colombianos, los estadounidenses buscando influencia y apoyando la separación bajo la doctrina Monroe. Y los franceses intentando construir el canal. Un enredo importante. Exacto. En ese contexto, Chile, que venía saliendo victorioso del conflicto armado del Pacífico y tenía la armada más poderosa de la región, decide intervenir para proteger sus intereses comerciales y de comunicación. Sí. Pero también, y esto es clave, para hacer una demostración de fuerza y capacidad naval. Y para eso, envía a su buque más avanzado, el crucero protegido Esmeralda. Y este buque, el Esmeralda, representa la vanguardia tecnológica naval de su época. Era netamente superior a las naves estadounidenses que estaban en Panamá en ese momento. Correcto. Su sola llegada a la bahía de Panamá actúa como un poderoso disuasivo. No necesita ni disparar. Así es. La superioridad tecnológica del Esmeralda lleva al comandante estadounidense a actuar con prudencia. Repliega sus fuerzas, modera las acciones intervencionistas que tenía pensadas de forma inmediata. Y la intervención chilena logra su objetivo sin disparar un solo tiro. Exacto, demostrando la capacidad de proyección de poder de Chile y su rol como un actor geopolítico a considerar en el Pacífico en ese momento. Un episodio que, aunque a menudo queda un poco relegado en los relatos históricos más convencionales, nos ofrece una visión mucho más completa y matizada del pasado de Chile. Muestra un momento de influencia regional significativa, basada en la capacidad naval y la decisión estratégica. Y nos deja reflexionando sobre cómo se construye la memoria histórica, ¿no? ¿Qué se elige recordar y qué no? Exacto. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? Una invitación a explorar un poco más allá de lo evidente. A ver. Al rescatar historias como la del Esmeralda en Panamá, no solo recuperamos un hecho puntual, también nos enfrentamos a la posibilidad de que existan muchas otras narrativas sumergidas en la historia de América Latina. Interesante. Entonces, la pregunta es, ¿qué otros momentos de agencia, de innovación tecnológica o de audacia diplomática por parte de naciones de la región podrían estar esperando en los archivos, listos para desafiar nuestras percepciones actuales sobre el pasado y, quién sabe, quizás iluminar de forma inesperada los desafíos y las oportunidades del presente?